Querido Padre, gracias por este momento y por tu palabra. Y te pido que en este tiempo corto tú me ayudes, Señor, para transmitir esta palabra conforme al Espíritu con que tú la has inspirado. Y que en el nombre de Jesús sea desbaratada toda obra del diablo que perturba, que daña, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ese grito fue mi nieto, que dijo amén. ¿Verdad, Tiago? Te vengo hablando acerca de tener comunión con Dios. Perdónenme la voz, así que no voy a poder ser muy gritón hoy. Normalmente tampoco lo soy últimamente, pero llevo ya una semana sin voz. Te decía de la importancia, hermanos, de tener comunión con Dios. Comunión profunda. Volver a la comunión de corazón, a la intimidad, a lo profundo del alma. Y te hablaba el domingo pasado acerca del rostro de Dios y del nombre de Dios. Y te leí un texto que te lo voy a volver a leer, al menos para ilustrarlo. Y dice, es la bendición de Aarón. Habla a Aarón, número 6:23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo te decía, habla del rostro y del nombre. Y el domingo pasado te decía, ¿cuál es el nombre de Dios? No existe ni un nombre sobre la tierra que pueda englobar, encasillar, determinar a un Dios tan grande. Es imposible. Y sí es cierto que en el pasado Dios le habló a Moisés y le dijo, mi nombre con el que seré recordado es este. Yo soy, o yo seré, o yo sería lo que sería, o seré lo que seré, ¿no? Jehová, Yahvé. Pero en realidad es un verbo. Por lo tanto, no puede ser en sí el nombre, aunque con ese verbo iba a ser conocido. Pero eso no significa que ese sea el nombre. Por ejemplo, yo a ti te puedo decir, yo soy Dani, pero en realidad ese no es mi nombre. Soy conocido como Dani, es mi nombre, pero en realidad yo tengo un nombre que es el que sale en mi DNI. Es un nombre completo, es un nombre con 2 apellidos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que pensar que además ese verbo, yo soy el que soy, o yo seré el que seré, por lo general solía ir acompañado con una característica de Dios. Y entonces se transformaba en un nombre puntual. Y entonces, por ejemplo, Jehová Shalom, yo seré tu paz, o yo soy tu paz. Jehová Tsebaot. En realidad no es tanto como Jehová de los ejércitos, sería Jehová nuestro ejército. Jehová Nisi, yo seré tu bandera. Jehová Jireh, yo seré provisión. Jehová Rafa, yo seré sanidad. Donde el nombre de Dios se manifestaba en cada necesidad del pueblo. Pero luego Jesús vino y dio un nombre y dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. E identificó a este gran Dios eterno con un Padre que nos ama. Y luego Pablo decía en Romanos que el Espíritu Santo nos hace clamar Abba, papá en hebreo. Por lo tanto, eso era algo maravilloso, pero yo no quería hoy centrarme en el nombre, sino volver un poco al tema del rostro. Porque Dios tiene cara. Este texto menciona un rostro, pero como yo te decía el otro día, entendemos que Dios no tiene un rostro, porque Dios no es humano, Dios no tiene cara. Por lo tanto, decir que Dios tiene una cara o que la imagen y semejanza del hombre en Dios es porque Dios tiene forma humana, sería limitar y empequeñecer a Dios y transformar en que Dios sería imagen y semejanza del hombre y no el hombre a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene cara, Dios no tiene un rostro. Sin embargo, la Biblia habla de un rostro. Pero esto es una metáfora antropomórfica, es un antropomorfismo, que es darle forma humana a aquello que no lo tiene para poder entenderlo. Por lo tanto, cuando hablamos del rostro de Dios, entonces estamos hablando de algo que cumple la función del rostro en el ser humano, pero que no es en sí un rostro humano. Y cuando la Biblia habla del rostro de Dios, entonces se está refiriendo a esa manifestación de Dios que cumple la función de tu rostro y de mi rostro. Y nuestro rostro, en realidad, cumple una función importantísima, que es esa comunicación no verbal. Cuando no hacen falta las palabras y tú con verle la cara al otro, ya te das cuenta de lo que estás sintiendo.
Por lo tanto, cuando se habla del rostro, se habla de la presencia, se habla de la identidad de Dios, pero también se habla de esa comunicación no verbal. Cuando Dios, sin palabras, sin que leas algo, sin un texto escrito, sin una música que te diga esa canción lo que tú estás sintiendo, viviendo, cuando parece que Dios guarda silencio, el rostro de Dios significa que tú puedes estar en oración, en comunión con Dios, en la presencia de Dios, y puedes entender ese lenguaje no verbal de Dios, que tiene que ver con una comunicación no verbal, que te habla el corazón, que te habla las emociones, porque el rostro humano, en esta comunicación no verbal, tiene una capacidad para comunicar las emociones, los sentimientos. Con el rostro mostramos nuestro amor, nuestro enfado, nuestra alegría, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. ¿Sí o no? Es así. Aquella cantaba diciendo, se te nota en la mirada que vives enamorada, ¿no? Cantaba la hija del torero, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí o no? Entonces, se te nota en la mirada, es la expresión del rostro. Por eso necesitamos esta comunión con Dios. Pero la Biblia dice que el rostro de Dios transmite una luz. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo es esto de luz? Porque la luz es un fenómeno físico. Y Dios es mucho más allá de lo físico. Pero sin embargo, en el Evangelio de Juan, en la Biblia dice que la luz de Dios, el resplandor de su rostro, Dios haga resplandecer tu rostro. Pero en el Evangelio de Juan dice, capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la luz, otra vez creo, es una metáfora en muchos casos, que tiene que ver con vida, tiene que ver con la vida. Amén, ¿lo entiendes a esto? Tiene que ver con la vida, la abundancia de vida. Por eso cuando tú estás en oración y tú dices, Dios hizo resplandecer su rostro sobre mí, Dios me llenó de vida, Dios puso vida sobre mí. Amén. Y la vida es mucho más que lo biológico. La vida tiene que ver con el alma. Por eso el domingo pasado te hablaba de que el alma en latín es ánima. Y de allí viene la palabra ánimo. Por eso cuando nosotros somos iluminados con la luz del rostro de Dios, con la vida de Dios, una de las características es que Dios te va a dar ánimo. Va a fortalecer tu alma, tu ánimo. Amén. O sea, va a desaparecer tu desánimo. Amén. Y esto es una de las... Tenemos vida. Vas a tener ganas, vas a tener entusiasmo. Esto es lo maravilloso. Y te estoy hablando de todo esto porque quiero hablarte del rostro de Dios en medio de los momentos difíciles. El rostro de Dios en la tribulación, en las tristezas, en las luchas. Yo no sé cuántos de los que están aquí algún día estuvieron tristes. Pero el que a mí me dice que no está triste porque ya conoció a Cristo me miente. Porque constantemente tenemos luchas, constantemente tenemos tristezas. El cristiano que me dice que nunca temió, nunca ha tenido miedo, también me engaña. Porque a veces vienen los temores. En otros casos nos vienen muy seguidos los temores. Yo tengo que confesarte algo y espero no decepcionar a nadie. Y te pido que no te levantes y te vayas después de la confesión de mi pecado que te voy a hacer ahora. Porque sí te voy a confesar un pecado. Pero sobre todo, en el último tiempo yo me sentí muy incrédulo. Y luché con mi fe. No porque no crea en la existencia de Dios, pero me vinieron situaciones en la vida que me hicieron tener miedo. Y cuestionándome dije, ¿por qué tengo temor? Y me sentí mal y recién oraba y le decía, Señor, perdóname, porque tuve miedo. No le pedí perdón a Dios por tener miedo, sino porque, Señor, tú me has demostrado a lo largo de la vida que eres confiable, que puedo confiar en ti. Pero a veces vienen los temores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia, nosotros vivimos experiencias con Dios, escúchame bien, crecemos en la fe, crecemos en el conocimiento de Dios y nos relajamos a veces. Nos relajamos mal porque empezamos a confiar que todo está bien y que nosotros tenemos el control de la situación. Y volvemos a controlar la situación. Nuestros hijos, estamos bien porque nuestra familia está sana, porque no hay problemas, porque la economía está bien, porque Dios lo hizo todo. Y llegamos ahí porque confiábamos en Dios. Pero nos relajamos y de pronto viene una lucha grande y nos da miedo porque en ese periodo de relajación nosotros volvimos a tomar el control de la situación. Y no es porque tú seas un incrédulo, sino porque volviste a adueñarte de la situación.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo manejo mucho el tema de las hierbas y mis medicinas naturales y todo este tipo de cosas. Y a veces me siento muy confiado en que me estoy alimentando bien. Pero de pronto te viene una enfermedad y en realidad te das cuenta que pusiste tu esperanza más en tu capacidad y en las cosas que tú conoces. Y me encantan las hierbas, me encanta la... No estoy recetando a nadie cosas fuera de la medicina, ¿vale? Por favor. Que nadie me acuse de esto. No hago intrusismo. Simplemente alimentarme bien, tomar una infusión. Sin embargo, mira ahora. Tomo todas las infusiones que sean y mi garganta no se recupera. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Porque a veces uno confía en su capacidad, confía en su fuerza. Y no te das cuenta, pero en ese tiempo volviste a tomar el lugar que a Dios le corresponde. Y entonces cuando las cosas empiezan a sacudirse, te da miedo. Porque tu seguridad no estaba puesta en Dios, sino en tu capacidad. Y otra vez lo mismo. Y así te puede pasar con la economía y te puede pasar con miles de cosas. No te diste cuenta. Confiaste en Dios y ahora tu economía está bien porque Dios te trajo hasta aquí. Pero de pronto se sacude todo de nuevo y te das cuenta que mientras estabas disfrutando lo que Dios te dio, te olvidaste de Dios y te sentiste seguro en ti mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Y vuelven los temores, y vuelven las ansiedades. Pero cuando vienen los temores, conoces al Dios de la paz. Nadie puede hablarme a mí del Dios que trae paz y seguridad si nunca ha tenido miedo. Te lo puedo asegurar. A mí me puedes hablar del Dios que da paz, pero si tu corazón nunca estuvo turbado, estás hablando del Dios de la paz del otro. Conozco al Dios que sana el cáncer, porque algún enfermo de cáncer oró y se sanó. Pero es muy diferente cuando el diagnóstico se te ha dado a ti. ¿No entiendes a esto, verdad? Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Salmo 80, versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, resplandece. Acuérdate que la luz de Dios es su abundancia de vida. Oh Dios, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, tribus de Israel. ¿Y qué dice aquí? Ven a salvarnos, ayúdanos, porque estaban en un aprieto seguramente. Este es el rey David orando. Oh Dios, mira lo que dice: restáuranos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si tú me miras, seré salvo. Si tú me miras, yo me voy a salvar de esta enfermedad. Yo me voy a salvar en este problema económico. Yo salvaré eternamente mi alma. Por eso te estoy hablando del rostro de Dios cuando tú clamas diciendo: Señor, mírame para salvarme. Cuando la situación está complicada. Cuando la situación no era lo que esperabas. Cuando un hijo te miente. Y empiezas a descubrir que sus amigos consumen droga o venden droga. Y empiezas a pensar: ¿qué le está pasando a mi hijo? Su carácter cambió. Y empiezas a tener cierto temor. Y te das cuenta que tú sola como mamá no puedes hacer mucho, que tú solo como papá no puedes hacer mucho. Que necesitas a la iglesia y acudes a la iglesia y algún líder de la iglesia te dice: sí, pero no quiere escucharnos. Pasa de nosotros. Y empieza la incertidumbre. Aquel bebé tan bonito que se acurrucaba contigo ahora es un muchacho, una chica que te está mintiendo. Y tú te das cuenta. O te contesta mal, o te pega un portazo en la cara. Lo peor, llegó a levantarte la mano. Y eso lo estamos viviendo. Yo no castigo ni condeno a nadie. Estoy harto de que la sociedad iba condenando y atacando. Yo hablo del dolor que vivimos como padres cuando un ser querido tuyo es diagnosticado con una enfermedad espantosa y te entra el miedo. Cuando tus hijos sienten dolores que pueden ser una tontería como puede ser lo más grave. Cuando estás en tu casa y un familiar tuyo, un hijo, te dice: acabo de sufrir un accidente, pero no tengas miedo, estoy bien. Me llevaron al hospital solo por seguridad. Y tú no te crees eso de solo por seguridad. Y se te ve el sueño y sales corriendo y vas al hospital. ¿Qué pasó? Son las luchas que tenemos. Ahora mismo mucha gente tiene ancianitos en una residencia y están orando por ellos. Perdóname, yo no quiero soltarte miedo, pero la verdad es esta, hermano. Nosotros vivimos en una sociedad que a veces es muy agresiva, pero también vivimos en este mundo. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Pero confiad, y esa palabra tiene que ver con poner fe sobre alguien. Confiad, yo, o sea, confíen en mí, he vencido al mundo. Entonces, cuando te supera todo esto, por eso te digo, cuando alguien ha superado alguna de estas etapas, puede hablar del Dios de paz. El Dios confiable, el Dios de los milagros. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de atemorizarme? Este texto habla de que Dios te libera del miedo. Por eso te lo vuelvo a decir, todos hemos tenido miedo. ¿Sí? Un día yo no tuve mucho miedo cuando comenzó la situación. Nos rodearon un montón de musulmanes, a un hermano de allí y a mí, los dos solos. Y pensamos que nos iban a matar ese día. Simón lo filmó. En el momento yo estaba lleno de adrenalina y de confianza, pero cuando pasó el momento, pensé y dije, Dios mío, empecé a tener imágenes en la cabeza. Y yo dije, aquí nos podrían haber destrozado. Y me entró cierto temor para el futuro. Y tuve que orar y decir, Señor, no quiero que esto sea una locura momentánea, porque otro día tuve un accidente, otra vez tuve varios accidentes, pero en ese accidente, que iban mis niñas, eran pequeñas, Ana y Piti, Caro no iba ahí. Y yo en el momento, fue todo tan rápido, pero cuando volví a la casa y me arrodillé a orar para darle gracias a Dios que estábamos vivos, en mi mente se me cruzó la imagen de que además del accidente que nos salíamos a la carretera e invadimos la autovía que venía del otro lado, en mi mente tuve una imaginación y era de un coche que venía y chocaba contra nosotros cuando invadíamos el otro carril. Y que todos podrían haber muerto y yo quedaba vivo, ¿no? Fue terrorífica esa imaginación. Y comencé a temblar como una hoja y a llorar de miedo. No tuve miedo en el momento que pasó, pero cuando pasó todo comencé a pensar lo que podría haber sucedido y me entró pánico. Entonces siempre estamos con estas luchas. ¿Sabes por qué? Porque somos pobres y débiles seres humanos. Que aún el ambiente físico que nos rodea es más poderoso que nosotros. Y cuando nosotros tomamos conciencia de este ambiente físico, de este ambiente químico que nos rodea, nos da miedo. Nos da miedo. Alguien se equivocó en la comida. Alguien contaminó esa comida. Alguien no limpió bien un aire acondicionado y nos contagiamos todos de una enfermedad. ¿No entiendes a esto? Cuando empiezas a tomar conciencia de estas cosas, empiezas a tener ciertos temores. Escribiéndolo un hombre tan pasional como Dani, que era el rey David. Y tan conflictuado como Dani. Y cuando yo leo esto, digo, y él decía, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová me rodea con muros, como la alhambra. Va a ser difícil que me toquen, decía David, porque Dios me guarda. Y esto no simplemente es un mantra evangélico, esto es una realidad. Y yo quiero vivirla. Y yo quiero vivir este texto. Quiero ser libre de mis temores. Quiero ser libre de mis ansiedades. Y le pido a Dios que tú puedas ser liberado de estos temores. Y cuando vengan momentos difíciles, podamos poner en práctica este texto. Quien dice esto es porque algún día tuvo miedo y Dios lo liberó. Para que Dios te libere del temor, primero tienes que haber pasado por el valle de sombra y de muerte. ¿Lo entiendes a esto? Y entonces allí somos libres de nuestros temores. El versículo 7 entonces decía, Jehová, oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y te das cuenta, es el mismo hombre que está diciendo, Dios me ayuda. Pero después, ¿qué dice? Ten misericordia de mí, ayúdame. En realidad este salmo, la segunda parte está hablando de un hombre que está con miedo en ese momento. En la primera parte él declara lo que él sabe, pero en la segunda parte él está hablando de su corazón. Yo sé que me guardas, pero ahora ayúdame, ten misericordia de mí. Mi corazón ha dicho de ti, mi mundo emocional ha dicho de ti. Tú le has puesto a mi mundo emocional un deseo y estás hablándome en primera persona desde lo más profundo de mi corazón. Mi corazón se unió a ti y me está diciendo, buscad mi rostro. Otra vez la cara de Dios. Te lo vuelvo a decir, la cara de Dios no es una cara física.
Es evidente que es un aspecto de la comunión con Dios que cumple la función del rostro humano. Busca esta comunión. No te estoy hablando de la oración de supermercado, no de la lista de compras. Necesito esto. Te estoy hablando de la oración del que teme, de la oración del que sufre, de la oración del hijo que viene corriendo a los brazos de su padre, de la oración de comunión. Busca mi rostro, donde no me puedes esconder que estás triste, donde no me puedes esconder que te enamoraste mal, donde no me puedes esconder que has pecado, donde no me puedes esconder que tienes miedo, hijo. Yo sé que tienes miedo hoy. Acabas de declarar que has vivido experiencias, pero ahora estás otra vez con temor. Y él dice, mi corazón dentro mío está diciendo, necesito orar. Y yo le decía a Liliana en estos días, necesito una oración profunda otra vez. Necesito meterme con Dios un rato largo, estar a solas con Él. Porque otra vez mi mente está dando vuelta y yo declaro, Dios es poderoso para hacerlo, pero mi mundo emocional está comenzando a sacudirse. Cuando mi mundo emocional comience a sacudirse, la batalla está siendo más grande. Entonces necesito calmar mi alma en la comunión profunda con Dios. Porque si no, lo reflejaré en mi carácter. Y lo sufrirán los que están a mi lado. Necesito volver a la tranquilidad de que Él es mi paz. Él es Jehová Shalom. Él es el Dios que todo lo puede. Y entonces dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. El nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, tiene su raíz en una palabra hebrea. Porque Yeshua significa el Salvador. Yeshua también puede ser salvación. Esto, el Dios de mi salvación, proféticamente Jesús de Nazaret. Cuando ellos decían Dios de mi salvación, estaban diciendo tú eres mi Salvador. Tú eres Dios Salvador. Tú eres Dios Yeshua. Esto es algo impresionante. Pero bueno, eso es para simplemente una coletilla de las maravillas de la palabra. Pero el asunto es poder entender este lenguaje de Dios. Cuando no hay una palabra clara que te está hablando para satisfacer tu alma, cuando nadie te está profetizando claramente, cuando no hay una canción que te esté hablando directamente al corazón, cuando solamente tienes que entender ese lenguaje de la cara de tu padre. De manera figurada, por supuesto, mirar su rostro. Ayer Ana Laura estaba hablando con su madre. Ana vive en Cádiz. Bueno, mañana va a estar de nuevo en casa unos días, se volverá a Cádiz. Y yo quiero mucho a Ana, porque es mi hija. Entonces, ella iba a trabajar, ella siempre está trabajando. Iba con su móvil hablando con su madre en una videoconferencia por la calle. Entonces ella no miraba el móvil. Entonces cuando yo llegué a la casa vi la pantalla de Lili y vi la cara de Ana que iba hablando, pero ella iba mirando al frente con su móvil aquí. Claro, pues iba caminando y para no comerse una farola, pues ponía el... Y entonces yo, cuando vi que era Ana Laura, comencé de atrás a saludarla. Y estaba ahí, llevaba como media hora haciendo el tonto, ¿no? Parecía que estaba yo aparcando un avión, ¿no? Estaba ahí yo estaba haciendo señas, ¿no? De aquí me voy a trabajar al aeropuerto. Estaba ahí hasta que Ana Laura miró y dijo, papá, y me saludó, ¿cómo está? Y ella muy feliz de verme. O por lo menos se sonrió mucho, vaya. Entonces, muy feliz, hola papi. Y ya está. Porque en un momento determinado, después de que su padre estuvo mirándole y haciendo señas, al rato ella dirigió sus ojos a la pantalla donde estaba la cara de su padre. Dios puede estar mirándote siempre toda la vida, pero si tú no levantas los ojos espirituales, no te vas a enterar de nada. Si tú no abres tu corazón delante de Él, nunca digas, Dios no me habla. Porque a veces Dios no te va a hablar de una manera verbal, está esperando que lo mires a la cara. Y ese mirar a la cara tiene que ver con lo que decía David, mi corazón ha dicho,
dirígete hacia Dios. Inclina el mundo emocional hacia Dios. Si estás inclinando el mundo emocional a tus problemas económicos, a tus enfados, a tus justicias personales, a que aquel tiene la culpa, a que esto, a que aquello, nunca vas a mirar a Dios. En realidad vas a pedirle cosas, pero no lo vas a mirar a Él. Necesitamos volver nuestro rostro a Él. Y volver el rostro a Él significa volver a establecer esta comunicación que a veces ni siquiera es verbal, simplemente corazón a corazón. Señor, yo quiero que tú veas mi alma. Yo estoy aquí desnudándote mi corazón. Tú sabes que no tengo nada que esconderte. Y a veces hacer eso también tiene que ver con hacerlo delante de alguien. Yo ayer le decía a Lili, te estoy contando lo que siento, Lili. Quiero desnudar mi corazón delante de ti. Quiero contarte mis luchas. Quiero expresarlas, necesito hablarlas. Necesito decirte. Necesito a veces hablar con otros pastores que me ayuden. De hecho, hay un pastor que aprecio mucho. En estos días lo voy a llamar. Necesito hablar. Tú necesitas a veces hablar. Porque es la manera también de desnudar nuestro corazón delante de Dios y estar cara a cara con Él. Por eso estamos hablando de la comunión con Dios, del verle, el oírle, que no es algo externo, sino interno en lo más profundo del alma. Por eso a veces vienen los dolores y las situaciones conflictivas que nos hacen abrir el alma para que podamos ver. A veces vienen los dolores. Mira, si la tierra hablara cuando el arado se clava, diría, qué duro que es el agricultor. Pero si yo echo una semilla sobre la tierra y queda allí, ya lo dijo Jesús, no estoy diciendo una parábola nueva. Vendrán los pájaros y la comerán. Vendrá el viento, la raíz no será profunda. Hace falta que la tierra se abra, la semilla caiga y se vuelva a cerrar para esconder la preciosa semilla, para que las aves no se la coman, para que el sol no la destruya. Hace falta esconderla en lo más profundo de la tierra, en ese útero que va a dar vida. Hace falta que la semilla esté guardada, escondida, para que salga vida cuando sea el tiempo. Por eso a veces Dios permite que tu corazón se abra para que la palabra caiga como una semilla y sea atesorada en el momento de la dificultad y llegue a donde te duele, a lo profundo del alma donde está el dolor. Y a veces Dios permite que vengan los momentos de dificultad. En Isaías capítulo 6 se cuenta una historia, que es la historia de Isaías, cómo se le cambió la vida a Isaías. Y esto lo compartí el otro día Héctor Escobar, el pastor Héctor de Sevilla, a otros pastores. Y fue tan bonito que yo se lo estoy copiando como ilustración para lo que estoy predicando. Y Héctor decía, vivimos un año de pérdidas, de luchas, de sufrimiento y de mucha tristeza. Ellos están con la iglesia cerrada, es una iglesia muy grande en Sevilla, porque hay muchos contagiados, algunos en la UCI. Espero que no haya fallecido nadie de la iglesia, pero yo sé que están sufriéndola mucho. Yo lo aprecio mucho a Héctor. Ayer, por cierto, Jonathan de Almuñécar estaba predicándole a los jóvenes de la iglesia por videoconferencia. Y él compartía esta palabra. En Isaías 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Tuvo una visión impresionante, pero ¿cuándo? Cuando murió el rey Usías. El rey Usías fue un gran rey. El problema está que siendo tan bueno, se le fue la cabeza y pensó que él era bueno para todo. Y se la creyó. Y ya viejito, porque gobernó como 40 y tantos años Usías al reino del sur, al final, él se metió a sacerdote y no debió haberlo hecho. Y cuando llegaron los sacerdotes le dijeron, rey, esa no es tu función. Dios no te puso para eso. Él cogió el incensario que tenía en las manos y era viejo. ¿Vale? Imagínate, estaba el viejo con el incensario allí. Y cuando los sacerdotes le dijeron esto, les tiró con el incensario en la cabeza a los sacerdotes. Mira lo que hizo. Le tiró a los sacerdotes. Dijeron, ¿qué has hecho, rey? Imagínate con todas las ascuas, el incensario y el incienso allí, que son piedrecillas, y lo que era un incensario, caliente, además, se lo tiró así. ¡Fua! Y los sacerdotes, imagínate todos. Ahí viene la tontería. La costumbre de decir, o le quitan el incensario o nos mata a todos. O le quitan el incensario o nos mata. Bueno, le tiró con el incensario. Y Dios dijo, no, así no. Y le entró una enfermedad y fue apartado del reino. Pero antes de eso, fue un buen rey.
Edificó ciudades que existen hoy. Eliat, en el fondo de Israel, es una ciudad turística, en el Golfo de Acaba, donde vivió Yusil mucho tiempo, y vive su mamá ahora. Ese lugar lo fundó él. Fortaleció el ejército, fundó ciudades nuevas. El reino tuvo estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad militar, estabilidad social. Bueno, ya lo quisiéramos para gobernar España, ¿no? Bueno, lo tuvo todo en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Murió. Murió porque la lió al final. Y venían tiempos convulsos. El rey que vino después también hizo bien las cosas durante un tiempo, por lo menos. Pero nadie lo sabía. Era un tiempo convulso. Tiempo de una muerte importante, un tiempo donde la estabilidad económica empezaba a sacudirse. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? En ese tiempo Dios le habló a Isaías. A veces Dios nos habla en los tiempos convulsos. ¿Sabes por qué? Porque abrimos el alma. Porque el alma se nos está desgarrando. Porque cayó mucha lejía en la tela y se está partiendo. Y cuando cae mucha lejía en la tela, tarde o temprano se raja y se ve lo que hay abajo. Entonces a veces Dios permite que vengan estas situaciones conflictivas, situaciones tristes, situaciones que te dan temor. Y dice el versículo 6, volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se le cambia la vida a Isaías. Él escucha la voz de Dios, ve a Dios, es santificado. ¿Cuándo se le cambió la vida? En un tiempo complicado, en un tiempo difícil. Es cuando se te abre el alma, Dios siembra. Dios siembra. Entonces, en ese contexto Isaías es transformado, encontró su razón de ser, encontró su ministerio y sobre todo vio a Dios y escuchó su voz. Por eso cuando nosotros sentemos en estos momentos de conflicto, lejos de rebelarnos contra Dios y de estar ansioso buscando trabajo sin parar, hay que buscar trabajo. De estar ansioso buscando médicos, hay que buscar médicos. No digo que esté en contra. Aprovechemos esos tiempos también para invertirlos en una oración profunda, en que Dios nos hable al corazón. No dejemos que la tierra se vuelva a cerrar en esterilidad, que no sea un embarazo psicológico, que la tierra se cierre con la semilla dentro y digamos, Señor, tú me hablaste. No es una palabra clara, no sé, no puedo escribirla, pero me hablaste con tu cara, pude ver tu rostro. Yo he orado en los momentos de dificultad y me levanté de esa oración con la misma situación, pero mi corazón estaba en paz. Y estaba contento, estaba alegre. Pero estaba alegre porque Dios me había hablado. ¿Y cómo me habló Dios? Dios me miró. Dios me habló. No es algo físico, es una impresión que el Espíritu de Dios pondrá en tu corazón. Por eso necesitamos volver nuestro rostro para estar con Él, cara a cara con Él. No es algo físico ni espiritual. Necesitamos esto. La Biblia dice, porque el texto dice... Te leí recién, bueno, no sé si te lo leí, pero Salmo 34:1, creo que no te lo leí. Mientras, Caro, puedes venir y ya vamos a adorar y vamos a orar. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mira lo que dice aquí. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Que Dios nos libere de todos nuestros miedos hoy. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que le miraron fueron alumbrados. Este pobre clamó a Jehová y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron iluminados y no fueron avergonzados. Te lo vuelvo a decir, la luz esa es una metáfora de la vida. Aunque algún día será una luz real y la veremos. Su rostro es una metáfora de ese corazón maravilloso de Dios que te hace que tú puedas verle cara a cara de alguna manera. Pero esto se cumplió un día porque la Biblia dice que la imagen visible del Dios invisible fue Jesús de Nazaret.
Nadie había visto al Padre, pero Jesús lo mostró. El rostro de Jesús fue el rostro de un hombre semita, nacido en Galilea, o nacido en Judea y criado en Galilea, de un judío de Galilea, no un judío askenazi, judío de Galilea, moreno seguramente. Pero ese no era el rostro físico de Dios. Su corazón, sus expresiones, su vida mostraron el verdadero rostro de Dios. Él mostró el amor del Padre, la misericordia, la gracia, el poder. Por eso quienes lo miraron a Él fueron alumbrados. Y este salmo tiene su cumplimiento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Todos aquellos que recibieron, que dirigieron su corazón, como decía el rey David, como lo hiciste tú, como lo hice yo un día, dirigimos nuestra alma a Él. ¿Sabes? Hoy Jesús de Nazaret no está aquí, pero Él un día dijo: cuando yo me vaya enviaré el Espíritu Santo y Él os consolará. Él estará con vosotros siempre, y por Él el Padre y yo vendremos y haremos morada. Tú y yo hoy estamos todos los días delante del trono de la gracia, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está allí y Él nos representa, y porque tú estás unido a Cristo, a aquel Jesús de Nazaret muerto y resucitado. Porque estás unida y unido a Él por medio del Espíritu Santo, todos los días estás delante del rostro de Dios. No se trata tanto de que Dios te mire ahora a ti, sino de que tú, de alguna manera en oración, alce los ojos y lo mires a Él. Gloria a Dios. Es cuestión de comunión, es cuestión de fe. Esa comunión nos lleva a conocerle. ¿Sabes? La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En el versículo 6 dice que Dios iluminó nuestros corazones para que nosotros iluminemos a los demás por la cara de Jesús. Pero en el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Mira, hermano, esto está hablando de los que no son cristianos, porque se da a entender que el cristiano tiene fe. Porque viene hablando de los hijos de perdición, Pablo, en 2 Corintios. Pero este texto se me clavó como un puñal en estos días pasados en el corazón. Porque yo dije: Señor, no quiero, escúchame bien, no quiero ni el más mínimo síntoma de incredulidad en mi corazón. Porque cualquier síntoma de incredulidad, si son los músicos para el próximo culto, hazlo pasar, por favor. Cualquier síntoma de incredulidad en mi corazón, cualquier síntoma, ya tendríamos que estar terminando. Cualquier síntoma, ¿lo ves? Me enceguece los ojos y no puedo verlo claramente. No vaya a ser que si yo dejo algún resabio de incredulidad de lo que sea, me opaque un aspecto del amor de Dios, me opaque un aspecto de sus características de papá. Y comienzan mis temores, comienzan mis desconfianzas, mis ansiedades. Y yo le decía al Señor: Señor, no quiero nada, absolutamente nada de incredulidad en mi alma. Porque si hay un aspecto de incredulidad, ya las gafas se empañaron un poquito y no estoy viendo con claridad. ¿Estás entendiendo esto? Por eso yo necesito en este momento decirle: Señor, quiero abrirte el corazón. Vamos a volver a cantar esta canción. Cegó el entendimiento. A veces lo ciega con dinero, a veces lo ciega con ansiedades, a veces te lo va a cegar con enfermedades, a veces te lo va a cegar con drogas, con pasiones, con desórdenes. Te lo puedes cegar de mil maneras, con videojuegos, te lo puedes cegar. Te ciega el entendimiento, te ciega la razón. No entiendes bien, no entiendes. Tu mente comienza a luchar mal. Tu corazón quiere pegarse a Dios y tu mente está luchando tanto que termina arrancando el corazón hacia el conflicto de la mente. Porque tu mente está cegada. Si no consigo ese trabajo, todo irá mal. Si no cambia esto, todo irá mal. Y te estás dando cuenta que tu incredulidad te está cegando el entendimiento. Es tiempo de decirle a Dios: Señor, quiero volver a tu presencia. Quiero estar en comunión contigo profunda. Decía en 2 Corintios: el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y somos transformados, dice, transformados de gloria en gloria por la misma imagen. Y 2 Corintios 4:16 decía: por tanto no desmayamos, sino aunque nos vamos gastando exteriormente,
Y termina diciendo Pablo, porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es tiempo de volver a mirar la eternidad de Dios. Yo en oración le pido cada noche al Señor, esta noche hazme soñar con el cielo. Siempre le digo lo mismo, quiero soñar con el cielo, para que todo lo terrenal, desde las enfermedades hasta los placeres, desde las pobrezas hasta todo el dinero, nada de eso me cautive los ojos, sino el recuerdo del cielo que un día vi. Pero a veces no hace falta soñarlo, hermano. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos lo revele, que Dios nos revele esto. Mira, una cosita más. Hoy a las 6:30 de la tarde, para el pueblo judío, comienza un día que es muy importante. Es el día de Yom Kippur. Termina mañana a las 6:30 de la tarde. Yom Kippur es el día del arrepentimiento. Yom significa día. Yom Kippur significa el día del arrepentimiento. Es el día del perdón. Porque hace unos días atrás pasó Rosh Hashanah, que es el año nuevo, ¿no? Entonces se empieza el año con esto. ¿Por qué te lo cuento? Porque Yom Kippur es el día de la expiación en la Biblia. Es el día en el cual el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Hoy el pueblo judío a las 6:30 de la tarde comienza un ayuno hasta mañana, y en la sinagoga solamente se van a cantar canciones que tienen que ver con el arrepentimiento, con el perdón. Y se terminan con canciones de alegría porque comienza el nuevo año ya habiéndote arrepentido. Hoy no hay templo en Jerusalén, no hay tabernáculo, por lo tanto el sacerdote no puede entrar al lugar santísimo. Pero a mí se me parte el corazón, porque pienso y digo, Señor, trae luz al pueblo, trae luz a todos los judíos, porque tú ya entraste al lugar santísimo. Tú, Jesús, ya te entregaste. Ya no hace falta un día. Todos los días son el lugar santísimo. Todos los días podemos entrar con libertad al trono de la gracia. Todos los días podemos arrepentirnos y empezar de nuevo. Todos los días podemos estar delante del rostro de Dios. El pueblo de Israel esta tarde comienza un día esperando volver a tener el templo para que el sacerdote entre a la presencia de Dios y pida perdón por ello. Pero ya entró nuestro sumo sacerdote Jesús de Nazaret, el Mesías. Por eso todos aquellos que quieren imitar ahora a Israel, hoy qué día maravilloso, es al revés. Tenemos que orar por el pueblo judío en estos días. Decirle, Señor, tráele luz, porque no es algo atractivo, es algo triste. Es algo muy triste, porque tú hoy vas a entrar a la presencia de Dios, y mañana y pasado no necesitas esperar un día. Y esto está en Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de tus temores, de tus ansiedades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, no en Yom Kippur, cada día, con todo mi respeto y mi amor por todo Israel. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Cada día, cada momento podemos entrar y ser liberados de nuestros temores, de nuestras ansiedades. Por eso en medio de la ansiedad, en medio del temor, necesitamos volver corriendo al rostro de Dios, al Dios que nos libera de nuestros temores, al Dios que tiene misericordia de nuestro corazón, al Dios que puede responder con un milagro. Pero hasta que llegue el milagro, Dios puede liberarte de tus temores y de tus ansiedades. Pero necesitamos volver a mirar a Dios a los ojos. Amén. Y que la semilla sea guardada en el corazón. Vamos a ponernos de pie. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Querido Señor, mientras te adoramos y nos preparamos ya para el culto que viene, yo te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia. Libéranos de todos nuestros temores, de todas nuestras ansiedades. Responde a tu pueblo con milagros grandes. Todo lo que trajo miedo en el último tiempo no llegue a materializarse en la vida de mis hermanos, ni en mi vida, ni en nuestras familias. Todo aquello que nos dio miedo, que nos dio ansiedad, Señor amado, nunca llegue a cumplirse. Y reprendo todo ataque del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ahora, Padre, yo te ruego que en medio de nuestras luchas y de nuestros conflictos, ayúdanos, Señor, a entrar a este lugar santísimo. Hoy queremos entrar a tu presencia. Queremos estar delante de tu cara, cara a cara,
en tu presencia profunda. Queremos hablar contigo. Queremos oír tu voz. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu corazón. Queremos ver tu rostro. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret todos los temores sean disipados. Que volvamos a tener todos la seguridad profunda que tú nos amas, que tú eres nuestro Padre, que somos tus hijos. Que tú, Señor, guardarás a nuestros hijos, guardarás nuestra familia, guardarás nuestra economía, guardarás nuestras iglesias, guardarás a nuestros hermanos. Que tú nos guardarás, que tú sigues siendo Dios sobre todas las cosas, que tú cumplirás tu propósito en nosotros y que tú has vuelto a hablarnos, Señor. Te ruego, Señor, una vez más, vuelve a hablar nuestras vidas, vuelve a hablar a nuestros corazones, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tú eres el sumo sacerdote, tú eres el Mesías, que entraste una vez y para siempre al trono de la gracia. Y por estar unidos a ti por medio de tu Santo Espíritu, estamos siempre delante del Padre. Hoy, Señor, sabemos que estamos delante del trono del Padre, porque tú te entregaste por nosotros. Quiero volver a sentir, quiero que mi pueblo vuelva a sentir, quiero que sintamos siempre, cada día, esta unidad profunda contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Soy yo para que el gran rey me acepte así. Encontró en mi perdición su amor por mí. Su amor por mí. Antes de irnos, ya nos estamos yendo. Puedes alzar tu brazo y adorarle. Libre de verdad. Vamos a buscar esta comunión profunda con Él. Iglesia, vamos a buscarlo, vamos a adorarle, vamos a estar en su presencia. Que tu corazón pueda percibir el rostro del Padre. Cuando tengas miedo, cuando venga la inseguridad, alza los ojos al Padre. Yo soy quien dices que soy. No hace falta ir muy lejos, muy cerca tuyo está. Si lo crees en tu corazón, si lo confiesas con tu boca, muy cerca tuyo está. No hay que ir muy lejos. Libre de verdad. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Querido Señor, gracias por este hermoso momento en este lugar. Gracias por tu presencia.